Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Campeonato Europeo de Clubes y quería aprovechar para traer una partida de Visianan que todavía pues está ahí al pie del cañón. Trajimos también algún torneo en el que él participaba, además haciendo muy buenos números, sobre todo fue en el Chess Grand Tour, en el formato rápido, no sé, no recuerdo en qué torneo exactamente, pero bueno, haciendo unas partidas sensacionales y estando además en las posiciones de cabeza, al menos en la primera parte del torneo. Bueno, pues hombre, la calidad, el talento y todo está ahí, pero el estar dedicado o en parte a seguir jugando torneos, pues requiere de muchas cosas extras, ¿no? Por lo tanto, para aquellos que somos de una generación anterior, pues siempre a mí me encanta, ¿no? Estos jugadores como Visianan, Kasparov, Gelfand también, que suele estar muy activo, también Ivanchuk y bueno, entre otros. Una partida más muy interesante, juega contra Madmeyarov, que tampoco es un jugador para nada fácil, E4 ya en el tablero y E5. También, si recordáis, en el día de ayer traje el ranking de los jugadores o de la lista de la FIDE y a día de hoy Visianan, o al menos en la página de la FIDE.com, está dentro del top 10, está como número 9 del mundo, muy cerquita además de jugadores pues como Caruana, entre otros, y bueno, pues a ver hasta dónde llega nuevamente. A6 defensa Morphy de la española, el alfil se retira y caballo F6 atacando en E4. Ignoran dicho ataque, se enroca en corto, caballo por E4 ganando un peón y D4 atacando el centro. El tema es que aquí primero se expulsa al alfil del control sobre el caballo de C6. Si vamos por esta segunda captura en la que se gana un segundo peón por parte de las negras, quizás es demasiado, ya que torre E1 amenaza ganar pieza y aunque se juegue ahora D5 defendiendo, pues el tema es que el alfil puede estar presto para capturar. Quizás primero una doble amenaza sobre el peón sobre la casilla de C6 capturando en D4, el caballo ha quedado clavado y a este movimiento, bueno, pues empieza a cambiar material y además de estropear la estructura de peones, finalmente las blancas, bueno, pues están ganando la partida, ¿no? Por lo que primero al jugar B5 el alfil se retira ya de esa diagonal y ahora sí se juega D5 defendiendo al caballo. El tema es que tras D por E5 hay doble ataque por parte de las blancas sobre el peón, alfil E6 defendiéndolo y C3 en el que se libera la casilla de C2 para el alfil en caso de que sea atacado llevando el caballo a C5, como va a ocurrir más tarde. También C3 pues refuerza casillas y evita quizás saltos del caballo, controla casilla de 4 para un posible movimiento del peón que tienen las negras. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa a continuación. Tras estas jugadas, alfil E7 buscando el enroque, caballo B, D2 y caballo C5, ya que bueno, pues el caballo se enfrentaban los caballos y este movimiento no ocurre, ¿no? Caballo C5 se retira atacando el alfil C2, D4 y caballo B3. Es verdad que aquí, si pensamos en capturar por parte de las blancas, no se puede recuperar este peón perdido, lo vemos rápidamente, quizás la línea podría continuar con caballo por D4 y el tema es que tras estos cambios, bueno, pues las negras están perfectamente en esta posición, ¿no? Por ver rápidamente por qué las negras no pueden capturar este peón, el tema es que vamos a ver aquí en pocos movimientos cómo se expulsan todas las piezas casi del tablero, ¿no? Las piezas negras, B4, caballo B7 y tras torre E1 amenaza a ganar el caballo, dama D6 llegando a la defensa, caballo E4 ataca a la dama, se retira y el caballo no está, atacado por la torre ya que hay un caballo entre medias, pero el tema es que dama H5 ataca, como vemos las blancas siguen desarrollándose y a caballo G6 alfil E3, ¿no? Amenazando algún tipo de descubierta y como vemos, bueno, pues las blancas en pocos movimientos tienen una posición envidiable, por lo que se juega caballo B3, D3 por parte de Madmeyarov, está dos veces defendido el peón y el alfil se tiene que retirar y aunque es un peón que puede parecer débil, está pasado, pues vamos a ver que va a ser difícil la captura y a ver hasta dónde aguanta. Caballo por B3, peón por abriendo la columna A en favor de las piezas blancas y alfil F5 nuevamente defendiendo dos veces dicho peón. B4, este movimiento quizás evita que en algún momento pues el alfil negro pueda desarrollarse quizás por C5, también de alguna manera
pues frena este movimiento y de hecho aquí Madmeyarov enroca en corto. A esta jugada por parte de las negras, a 5, podría venir cambio de material y tras el mismo, bueno, pues hay un problema, se juega caballo e4, la dama no defendería más al peón, solo hay un defensor, siguen los dos atacantes y además el caballo en algún momento también puede estar ganando este peón de b5. Volvemos a la partida, tras b4, Madme decide enrocarse en corto, torre e1 y dama d7 conectando las torres. h3 evitando en algún momento algún tipo de clavada, torre fd8 reforzando pues ese peón y tras estos movimientos g4 expulsa al alfil y si nos vamos a las bases de datos rápidamente hay unas 5 o 6 partidas en las que hay jugadores como Pentala Harikrishna, Diliren, Iván Saric, jugador croata, el propio Madmeyarov contra Sirov, también Caruana Nisgiri, por lo que podríamos decir que bueno, pues esta línea al menos hasta ahora pues se juega en la élite. Alfil f4, entrando creo ya en una nueva partida y el tema es que ahora las piezas negras, Madmeyarov juega a5, Visyanan responde con la captura, b por a5, torre por a5, alfil a2 y ahora es cuando las cosas dan un vuelco ya que el próximo movimiento por parte de Madmeyarov es entregar la calidad a cambio de conseguir pues cierta compensación. Por un lado ya no existe alfil de casillas blancas, se juega dama de 5, se ataca la torre, esta se retira y b4, por parte de las negras ya en el tablero, ¿no? Anand encuentra el mejor movimiento y no es fácil esta posición, se juega caballo de 2 bloqueando y a un movimiento como peón por, el problema es que tras caballo por b4, bueno, pues la posición para las blancas sería bastante delicada. Tienen el caballo tocado, de momento defendido. El caballo negro puede saltar a c2 dando un doble. El peón está ultra mega defendido. También alfil c5 podría ser alguna idea en algún futuro o activar este alfil, por lo que la partida se complicaría bastante. No obstante, Anand encuentra este movimiento y además de bloquear al peón pasado, pues defiende estas dos casillas y en algún momento se podría buscar algún tipo de cambios que hay que recordar que las blancas cuentan con esa calidad de más y bueno, pues les podría favorecer. Caballo de 2, f6, y por f6 el alfil de Madmeyarov pues coge cierta fuerza en la posición y torre c1 reforzando esta casilla de c3. Si pensamos ahora en jugar dama f3 buscando ese cambio de damas, tras el mismo las negras salen favorecidas. Tienen dos cuchillos jamoneros ahí en la posición. Primero b por c3 y tras peón por, bueno, parece que se está recuperando la calidad y quizás algo más. Por lo que aquí Anand a buen criterio pues juega torre c1 reforzando la defensa sobre c3 y torre f8 con rayos X sobre el alfil, lo cual Anand retira el alfil. Aquí quizás dama b3 hubiese sido muy interesante ya que bueno, pues la dama está en la diagonal que su rey y en caso de cambios, bueno, pues esto quizás simplifica un poquito las cosas y en esta posición podría ayudar a las piezas blancas. Se retira el alfil, también un movimiento lógico, b por c3 y tras b por alfil h4. Con esta idea se ataca pues en un par de ocasiones el peón de f2, torre f1 defendiendo y torre b1 se considera el mejor movimiento también con la misma idea de antes. Jugar dama b3 y aun jugando alfil f7 controlando dicha casilla, también las piezas blancas bueno, pues, tienen hasta dos defensores, por lo tanto el movimiento se podría jugar. Entiende que no contempla esa jugada o no le interesa, juega torre f1 reforzando la casilla de f2, caballo e5 con algún salto a c4 y bueno, pues si gana el alfil, lógicamente está ganando la partida, el caballo en d2 está perfectamente ubicado, f4 forzando quizás ese movimiento y tras caballo c4 se cambia material y f5 ya en el tablero restringiendo la fuerza del alfil, alfil f7, además de alguna manera Anand se estira, torre f4 y aquí viene bueno, pues una jugada floja por parte de Madmeyarov, difícil de ver la continuación. La idea es que con dama d5 que juega pues defiende momentáneamente el peón de d3 y la idea era dama c6. Difícil, como digo, la entrega de un peón, a dama por d3, torre
E8 y bueno, pues con alguna idea de traer incluso el alfil a esta posición, con cierta presión sobre el alfil, y parece que la partida seguiría igualada. El problema es que a dama de 5 mantiene el peón defendido, pero Anand sigue jugando con gran nivel, torre de 4, dama E5 y antes de capturar decide jugar alfil F4. Hay una línea que ganaría quizás más rápidamente, a dama F3, torre E8 y tras alfil F2, ya que bueno, pues el alfil está atacado en 2 ocasiones, se tiene que retirar D2 por parte de las piezas negras. Torre por D2 y aquí alfil G5. Como vemos, quizás una de las torres puede caer, primero se puede atacar la dama, las negras pueden entregarla siendo muy compleja la línea y tras alfil por E1 primero jaque en la posición. Torre por E1 jaque, rey F2, se ataca la torre, alfil por D2 y aunque se llega a defender, bueno, pues la partida está ganada para las piezas blancas, ¿no? Dama D3. Si se retira el alfil, pues está cayendo la torre, alfil por C3 y dama por C3. Con el material que hay en el tablero, las blancas están ganando. Por lo tanto, ganador podría ser este movimiento. Se juega primero alfil F4, también interesante, expulsando, atacando a la dama, pero tras dama E2 y el cambio de damas, torre 4 y bueno, se llega a coronar finalmente dicho peón. Torre C por E1, se recupera la calidad por parte de las negras y como vemos en el tablero, pues solo hay un peón de ventaja y además hay alfiles, pero por otro lado hay alfiles de diferente color, por lo tanto una posición quizás bastante igualada. Se está atacando al peón de C7, no más, C6 y alfil de 5 con ideas de activarse. También se activa el rey de Anand por casillas negras debido a que el alfil es blanco. Vamos a ver lo mismo por parte de Madmeyarov y tras torre 7 activando la torre, alfil de 5, rey G3 y torre F7 buscando el cambio de torre. Si se cambian torres sí que quizás pues la posición todavía es más tablífera. Torre 1 retirándose a buen criterio, rey H7, alfil D6 y torre D7 atacando el alfil. Este se esconde en C7 y alfil F7 por parte de las piezas negras. Madmeyarov refuerza la defensa de la columna y además abre la columna de la torre para quizás jugar torre de 3. Torre 3 evita males mayores, torre de 5 atacando al alfil y tras alfil B6 antes de seguirlo rey G8 volviendo con su rey. Rey F4, ahora sí torre B5, alfil D4 volviendo, torre D5 haciendo lo propio y aquí la idea de las piezas negras es jugar C5 para, bueno, no atrapar pero meter presión sobre este alfil. Torre 1 retirándose, dando casilla al alfil si se juega C5 como ocurre en la partida y el tema es que finalmente o de alguna manera pues Madmeyarov logra su propósito colocando una torre en tercera. Es verdad que podría estar cayendo el peón de C5 pero también están cayendo peones blancos en la posición. De momento torre C1 defendiendo, alfil B3 quitando a la torre también pues el acceso a la casilla de C2 y H4 retirando también pues un posible ataque de la torre tras una captura sobre el peón de C5. El tema es que tras estos movimientos se juega C4 y es la puntilla bueno, la equivocación de Madmeyarov en la que Anand va a dar la puntilla, que no me salía la frase, más o menos, la he podido encauzar. El problema de la posición, o tras este movimiento, es que a una jugada como alfil de 4, por ejemplo, pues bueno, reforzando la defensa para luego intentar activar la torre por una de las columnas, las piezas negras podrían jugar torre de 1. No tienes torre C2 y bueno, pues ¿qué puedes hacer con la torre? Y el tema es que si se cambian torres, pues prácticamente sería una posición que termina en tablas y aquí solo hay una jugada para ganar la partida y es torre a 1. A diferencia, bueno, en esta posición abandona Madmeyarov, es tremendo, ya que se está entregando el peón de C3 y en caso de jugar torre de 1 cuando la torre estaba en C1, la diferencia es que las blancas se activan muy rápidamente, dan un primer jaque, rey F7, alfil de 4 con presión sobre el punto de G7 y tras estas jugadas las piezas negras, bueno, aunque tienen algún jaque, la casilla de G1 no la tienen y pueden atacar también pues al peón de H4, pues el tema es que el rey escapa por E5 y a torre 1 o torre H1 existe rey D6 casi con ideas de mate, ya que el rey prácticamente pues no tiene movimientos y presión
si se da un jaque sobre G7. Por otro lado, si se captura en C3, la idea por un lado es la misma, rey F7, y bueno, si rey H7, pues tienes G6, y G5 y H5, G6, ahora con jaque, única rey H6, y bueno, el rey no da mate ya que la torre puede capturar el alfil, pero el mate se da en H8. Y por otro lado, si se juega rey F7, ahora sí, pues tienes un jaque en A7 y la idea por parte de las blancas, bueno, pues es meterle el alfil incluso a C5, o se puede jugar incluso antes quizás alfil C5 este movimiento, siendo un poquito más fuerte, y se está dando incluso mate directamente en F8, y bueno, pues se puede hacer algún movimiento con el peón para evitarlo, pero las blancas estarían ganando, aún teniendo las negras un peón pasado. Enhorabuena para Vici Anand, y por mi parte nada más. Seguimos trayendo más partidas. Un saludo. Chao.